Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Hay un dicho que dice que somos lo que pensamos. Dios te bendiga, buenos días, bienvenido a un capítulo más de tu programa Mi Despertar con Dios. Mi deseo es que el Señor esté bendiciendo tu vida y que la gracia y el favor de Dios estén sobre ti. El tema de esta mañana es cuida tu mente, porque he podido descubrir que las personas somos lo que pensamos. Tal son los pensamientos del hombre, así es él, dice la palabra de Dios. Y hoy en día hay un ataque, un bombardeo del enemigo directamente hacia nuestra mente. Es decir, que te bombardean diariamente con pensamientos de temor, de fracaso, de ansiedad y pensamientos de todo tipo para ocasionar en ti diversas circunstancias. Es decir, que hay personas que reciben pensamientos suicidas, hay personas que reciben pensamientos de que no van a poder salir adelante. También reciben pensamientos acerca de realizar o hacer cosas desagradables y durante todo el día estamos siendo bombardeados por esos pensamientos. Por eso es importante que nosotros determinemos en qué queremos pensar. La Biblia dice en Isaías capítulo 26 y versículo número 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Significa que el Señor lo que nos dice en esta porción es que nosotros debemos de obligar a nuestra mente a pensar en aquello que nos edifica, en aquello que realmente hace bien a nuestra vida. Esto sería como comparable a la alimentación. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse de cosas que lo nutran, de cosas que le hagan bien, así también nuestra alma necesita alimentarse de pensamientos de paz, de pensamientos de bien, de pensamientos de prosperidad, de pensamiento en cosas buenas. Por eso la palabra dice que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Quiere decir que cuando nosotros perseveramos, esa palabra es muy importante de entender, cuando nos mantenemos constantemente pensando en el Señor, pensando en su palabra, pensando en sus obras, sus maravillas, sus bondades, entonces somos guardados por Él en completa paz. Significa que cuando no hay paz en nosotros es porque nuestros pensamientos están puestos en algo más. Cuando tú empiezas a albergar pensamientos de temor, como por ejemplo cuando empiezas a ser bombardeado por noticias que te hacen creer que si sales te puede pasar algo, y cuando empiezas a pensar en muchas cosas que se refieren a la vulnerabilidad del ser humano, comienza a llegar a tu vida la intranquilidad, la inseguridad y muchas otras cosas. Por eso también la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué tremendo es entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros debemos perseverar pensando en aquellas cosas que vale la pena pensar. Cuando viene un pensamiento, un dardo del enemigo, un pensamiento de derrota, de fracaso, de enfermedad, de muerte, de temor y de todas esas cosas que el enemigo te manda, tienes que desecharlo, no tienes que contemplarlo dentro de ti, no tienes que seguir escarbando sobre ese pensamiento, sino que lo que tienes que hacer es desecharlo inmediatamente y comenzar a trabajar en que tu mente se enfoque en lo que dice la palabra, en todo lo bueno. Oiga, qué tremendo esto. Dice en todo lo verdadero, en todo lo honesto, lo puro,
lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Significa que el apóstol Pablo nos está dando también una clave en esta porción, y es que nos está enseñando que nosotros tenemos la capacidad de decirle a nuestra mente en lo que queremos pensar o en lo que queremos que ella se enfoque. Nosotros tenemos que practicar el hecho de ser selectivos en nuestros pensamientos. Cuando te quiera visitar un pensamiento de enfermedad, cuando empiece a venir ese montón de cosas, ese cúmulo de pensamiento acerca de las enfermedades que hay en este tiempo, yo he visto que muchas personas cuando les visita eso, empiezan a buscar en las redes sociales cuáles son los síntomas, cuáles son las características de esa enfermedad, y empiezan a sentir: yo tengo esto, yo tengo lo otro, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado aquello, y en pocas palabras empiezan a crear una enfermedad en su mente. Empiezan a crear una condición en su mente, la cual después se va a manifestar en todo su cuerpo, porque somos lo que pensamos. Si nosotros vivimos constantemente pensando en la derrota, viviremos derrotados. Si vivimos constantemente pensando en el temor, viviremos atemorizados. Si constantemente pensamos en la pobreza, en la escasez, viviremos pobres y escasos. Si pasamos pensando en la enfermedad nos alcanzará. Significa que nosotros debemos comprender que nuestra mente debe enfocarse primeramente en el Señor. Pensemos que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor, en sus obras, en sus maravillas, en aquellas proezas que el Señor hace a nuestro favor, que pensemos en su palabra, en lo que su palabra dice. Por eso es que el Señor dice que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son de bien y no de mal. Dice la palabra que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Por eso tenemos que enfocarnos en lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Aquí hay algunas claves en este versículo de Filipenses capítulo 4. Cuando dice todo lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir a tu vida pensamientos enviados por aquel que es el mentiroso por excelencia, el que miente desde el principio. Él es el padre de la mentira. Me refiero al enemigo, me refiero al diablo, a Satanás, que Jehová lo reprenda. ¿Por qué? Porque él tratará de engañarte con mentiras. Él tratará de que pienses en cosas que no son ciertas. Por ejemplo, hay mucha gente que en su mente tiene una enfermedad, es decir, esas personas que se denominan como hipocondríacos, o sea, personas que no tienen ninguna enfermedad, pero que ellos creen en su mente que la tienen y que prácticamente tienen un cúmulo de enfermedades, porque el diablo los engañó, les hizo creer que están enfermos, les hizo creer que la enfermedad está en ellos, y por eso, al estar pensando en todo eso, cada síntoma que tienen o cualquier cosa que sienten, la relacionan a una enfermedad. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Cristo me sanó. La verdad es que Cristo llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. La verdad es que soy sano por el poder de Dios. Y así comienzan a venir un montón de pensamientos del padre de la mentira. Él viene a decirte que estás vencido. Él viene a decirte que no hay salida. Él viene a decirte que te va a pasar algo malo. Y por eso hay personas que viven con ese montón de temores y ansiedades. Salen a la calle atemorizados. Ven que hubo un accidente y empiezan a pensar que a lo mejor les va a pasar a ellos también. Y empiezan a atraer un montón de cosas. Porque la Biblia dice en el libro de Job que lo que yo temía, eso me aconteció. ¿Por qué? Porque el temor, el pensar en cosas que atraen temor, en pensar con temor, el pensar en enfermedad, el pensar en escasez, todo eso son puertas abiertas para que el enemigo pueda traer a nuestras vidas todo ese cúmulo de cosas espantosas. Por el contrario, si pensamos en lo verdadero, mire qué lindo esto, ¿qué es lo verdadero? Por eso la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Pero la verdad es una persona, la verdad es Cristo, la verdad está en su palabra, la verdad está en la Escritura. Ahí está dicho todo lo que yo necesito saber. La verdad es que yo soy justo. La verdad es que por la obra de Cristo nosotros somos santos. La verdad es que somos perdonados, redimidos, prósperos, sanos, bendecidos. Esa es la verdad que la palabra del Señor establece para nosotros. Por eso me impacta la manera
que el apóstol Pablo iniciaba cada una de las cartas en la salutación cuando él escribía a los santos que están en tal parte, a los justos que se encuentran en tal lado, porque Pablo le interesaba que aquellos que recibieran la carta primeramente tuvieran pensamientos de sí mismos como los que Dios tiene de nosotros. Él hizo una obra para que fuéramos justificados. Él hizo una obra para que fuéramos sanos. Él hizo una obra para que nuestros pensamientos fueran restaurados. Por eso dice lo verdadero. Comienza a desechar toda mentira del diablo. Desecha la pobreza, desecha la escasez, desecha la enfermedad, desecha la ruina, porque eso no fue diseñado para ti. Y comienza a pensar en lo verdadero. Además de eso, dice en todo lo honesto. Mire qué lindo esto. Nosotros debemos pensar en lo honesto. No debemos darle apertura en nuestra mente a aquellas cosas que no provienen de la honestidad. A todo aquello que es deshonesto debemos rechazarlo. No debemos vivir pensando ni maquinando ideas y cosas que se alivien con el reino de las tinieblas. Al contrario, debemos de pensar en cosas buenas, en lo que es justo, en lo correcto, en aquello que es delante de Dios agradable. En esas cosas necesitamos perseverar en nuestro pensamiento, en lo puro. Fíjense que la Biblia dice que para el impuro todo es impuro. Es decir, que la persona que tiene impureza, todo lo va a ver impuro. En todo ve lo malo, en todo ve la impureza. Pero nosotros debemos mantenernos pensando en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo bueno, en lo que es de buen nombre. En pocas palabras, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar nuestros pensamientos. Decirle a nuestra mente en qué queremos nosotros que ella piense. Por eso es que una parte de la armadura de Dios que debemos usar, porque dice la Biblia que usemos toda la armadura de Dios, y una parte es el yelmo de la salvación, ese casco que tenemos que poner para cubrir nuestros pensamientos. Y me llama la atención que el yelmo es la salvación. Yo no debo aceptar los dardos del enemigo ni las mentiras del diablo que vienen a mi vida para decirme que yo estoy desahuciado de Dios, que yo no tengo salida, que yo no tengo escape, que yo no tengo respuesta, o que Dios se ha olvidado de mí, porque esa es una mentira del enemigo. Yo tengo puesto el yelmo de la salvación, aquello que me hace entender que Cristo Jesús pagó un precio por mí, que el Señor piensa en mí, que el Señor tiene una respuesta para mi vida y una bendición grande que me va a alcanzar. Por eso en esta bendita mañana es importante que al iniciar el día empecemos a pensar que nos va a ir bien, que el Señor tiene para este día la provisión que necesitamos, que vamos a estar saludables, que nada nos va a acontecer, porque dice la palabra del Señor que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, que seremos benditos en la ciudad y en el campo, que Dios bendecirá nuestra arteza de amasar, nuestra alacena, que Dios bendecirá todo lo que llegue a nuestras manos. Debemos empezar a pensar también que saldremos y regresaremos bendecidos, que a los nuestros les irá bien, que el negocio funcionará, que Dios traerá bendiciones a nuestra vida, que este día tendré buenas noticias. Comienza a pensar en ese tipo de cosas que te hacen bien y no en las cosas que te enferman, que te traen desánimo, que te hacen debilitarte. Piensa en lo que te fortalece. Dile a tu mente que piense en la palabra bendita de nuestro Dios, porque ahí está la verdad que nosotros necesitamos conocer. Esta mañana enfócate en la obra del Señor. Piensa en lo que Dios ha hecho por ti y desecha toda mentira, desecha toda aquella cosa que llega a tu vida. Por eso es muy importante que tú pienses lo que le das de comer a tu mente. ¿Qué cosas pasas viendo tú? Si pasas viendo solo las noticias que te hablan de muertes, de accidentes, de enfermedades, de caos, de crisis, de escasez, de pobreza, estás enfermando tu mente, llenándola de información que al final va a traer consecuencias negativas a tu vida. Pero cuando empiezas a pensar en la palabra del Señor, ahí empiezas a creer y a ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que esta mañana, permíteme que oremos juntos, pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús que nos ayude a rechazar todos esos pensamientos y a confiar y a creer en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí donde estás, unámonos en oración y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta mañana por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, al abrir nuestros ojos en este nuevo día. Nuevas son tus misericordias.
Y hoy, Señor, decidimos pensar en todo lo verdadero, lo puro, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, Señor, mi Dios amado. Queremos pensar que este día nos irá bien. Pensamos hoy, Señor amado, en que este día tú tienes la provisión para nosotros y que tú abrirás puertas delante para que nosotros podamos entrar a lugares espaciosos. Que este día tendremos buenas noticias de parte tuya, Señor, y todo saldrá bien, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos, todos los que estamos conectados en esta hora, mi Dios. Nos enfocamos en tus proezas, tus hazañas, tus bendiciones, tu obra maravillosa para con nosotros, y te decimos gracias, Señor, por esta bendición tan grande. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mi amado hermano, que el Señor bendiga tu vida. Si hiciste esta oración junto conmigo, prepárate para recibir todo lo bueno que viene de parte de nuestro Dios. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas, y principalmente te pido que compartas por favor este video con cuantas personas tú creas conveniente, para que otros también sean alcanzados por esta palabra que te ha bendecido a ti. Y recuérdate que cada mañana a las 5 de la mañana habrá un programa de Mi Despertar con Dios para bendecir tu vida e iniciar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.